Estamos, amigos de Hacer Ciudad, ¿cómo están? Estamos con Pablo Aguilar. Él es fundador del Colegio de Jurisprudencia Urbanística, del Colegio Nacional, y ahora también presidente del Colegio Internacional de Jurisprudencia Urbanística, entiendo, un colegio que confluyen estudiosos del derecho urbano de Iberoamérica. Es correcto. Y fundamentalmente fuiste el fundador también del Colegio Nacional Mexicano en materia de derecho urbanístico. La verdad me da muchísimo gusto estar aquí contigo, aquí en Kuala Lumpur, en Malasia. Pues nos venimos a encontrar muy lejos. Qué bien que de todas las oportunidades que hemos tenido de coincidir en esta ocasión se haya dado aquí en el Foro Mundial. Pablo, tú que has vivido desde hace ya muchos años el seguimiento al proceso de desarrollo jurídico de México, ¿qué opinas de lo que está pasando con la armonización de las legislaciones estatales a esta nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que tenemos desde el 28 de noviembre de 2016? Pues gracias, Gabriel, y gracias a toda la gente que nos va a estar escuchando, que nos va a estar viendo. Pues sí, efectivamente, aquí hay un tema importante. Bueno, nuestra organización, como tú bien decías, es orgullosamente mexicana y está haciendo como una modelación internacional, en el caso África, Asia, Europa y particularmente en Latinoamérica, en lo que llamamos un mantra específico, que es la implementación legal de la nueva agenda urbana. Así es. La implementación legal de la nueva agenda urbana, porque con esta palabra específica de lo legal, porque dentro de los grandes ejes de la nueva agenda urbana, consideramos que uno de los cuales que hemos estado trabajando hace 15 años, desde los procesos preparatorios de la conferencia Hábitat 3, es la ausencia de marcos legales sólidos, y ahora con un nuevo enfoque que proviene del derecho internacional, y que la nueva agenda urbana nos hace un énfasis mayor en los parágrafos del 9 al 12, particularmente, que es una creación latinoamericana, que es el enfoque de derechos, o la ciudad activa, no la ciudad para todos. Así es. Es este enfoque para Latinoamérica, la Cities for All, ¿no? Que desafortunadamente, bueno, fue una pelea que estuvimos librando junto con algunos actores importantes, por ejemplo el gobierno de Ecuador. En algún momento el gobierno de México quiso sumarse, pero lo sentí más cauteloso. Sí, pero el gobierno de Ecuador fue el que metió realmente este tema en la discusión toral de la nueva agenda urbana que se aprobó en Quito. No salió como derecho a la ciudad, claro, pero sí con esta visión de enfoque de ciudades para todos, o el enfoque que nosotros llamamos, que es el enfoque de los derechos fundamentales. A partir de esto, viene aquí un tema interesante, es cómo las legislaciones nacionales desarrollan los contenidos de la nueva agenda urbana. Ese es el punto total. Déjame llevarte aquí. Nuestros amigos de Hacer Ciudad son ya muy avesados en el tema pues, la realidad jurídica urbana de México, las circunstancias efectivas donde tenemos un problema de reloj electoral que funciona y destruye cualquier proceso de planeación. Tenemos un problema de corrupción donde el suelo lo está pagando, la política la está pagando el suelo en muchos estados de la República, eso es una realidad. Tenemos un problema de gestión urbana en términos de procedimientos y manuales de organización de las diferentes oficinas públicas que se encargan del desarrollo urbano y el medio ambiente, que con frecuencia tienen conflictos, que con frecuencia tienen pues contradicciones. Es muy complejo para cualquier miembro del triángulo, ya sea un colono, ya sea un fraccionador, ya sea un gobierno municipal, tratar de hacer que funcione el proceso de una buena gestión urbana, de un buen ordenamiento territorial. ¿Qué nos depara en el sentido de lo que hoy se platicaba en la mañana, de que la nueva agenda urbana es una hermosa declaración de buenas ideas, con una gran intención, sin duda, pero que la verdad, en la práctica, pareciera muy lejano, de aquí al día en el que haya esa lógica y que empecemos a pensar y a hacer distinto las cosas? Fíjate que este planteamiento que estás haciendo me recuerdo dentro de las intervenciones en la asamblea con las autoridades en Hábitat 3. Lo que nosotros les decíamos era, bueno, a ver, ya tenemos esta declaración, como tú bien dices, esta declaración de buenas intenciones. El problema es que en materia urbanística lo que tenemos que tener claro, que a diferencia de derecho ambiental, donde resulta bonito, incluso quiero decirlo así, proteger al ecosistema, la naturaleza, los animales. Está de moda hablar de eso también, ¿no? Toca el bolsillo. Como
como tú bien cuentas. Entonces, en el momento en que toca el bolsillo todas las buenas intenciones, que pasamos a la carta de compromisos vinculantes, ahí es donde entonces la nueva agenda urbana se va haciendo una débil, muy débil agenda urbana. ¿Y cuál es el problema? Los gobernantes. Que no comparten los gobernantes y entonces queda a criterio discrecional de cumplimiento, y por eso se habla tanto de las políticas y de agendas, pero no de compromisos vinculantes. Fíjate que en esta visión legal que hemos estado construyendo desde hace varios años, que es lo que llamamos el enfoque argumentativo, garantista y constructivista, lo primero es los conceptos, el uso correcto del lenguaje. Si nosotros no hablamos de que tiene una fuerza vinculante obligatoria y que solamente es lo que entra dentro del derecho internacional, se llama el soft law, es el derecho débil y el derecho suave, entonces pues la autoridad, como está realmente de por medio el bolsillo y el tema del bolsillo, que es el proceso economicista de aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria, entonces ahí pues toda la fuerza de la agenda se viene para. Te voy a plantear la misma idea del otro lado. Nosotros tenemos oportunidad de atender desarrolladores, gestores, gente que está directamente involucrada en el proceso económico del desarrollo urbano, y ellos tampoco comprenden lo que está pasando. O sea, si tú le preguntas a un desarrollador, oye, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Dónde realmente estás viendo tú? Hay un cambio en la forma de ver las cosas desde el gobierno. Te dice, no los entiendo. Y ellos en su proceso tampoco quieren cambiar. ¿Por dónde empiezas? ¿Esto es el huevo y la gallina? Fíjate que aquí hay un tema, nosotros lo que propugnamos en todo este proceso preparatorio y el post de Hábitat 3 es, a ver, la importancia de la legislación es porque la legislación no es un conjunto de reglas abstractas, lo que nos enseñan en las escuelas de derecho de pronto, ¿no? De hipótesis jurídica, si A es debe ser B, si B no es, aplícase, sino que estamos hablando de que en el derecho urbanístico la legislación toca emociones, sentimientos, acciones y problemas de las personas. Y entonces si tú en ese sentido tienes legislaciones, fíjate, legislaciones que son preceptuales, técnicas, copias, o que intentan trasladar modelos muy bonitos a nivel internacional, pero para cumplir compromisos políticos dentro del contexto internacional, entonces tenemos un problema. Porque tendremos leyes que cumplen procedimientos formales, pero materialmente o sustancialmente no sirven como una esencia del sistema democrático. Esa es la esencia del urbanismo. O sea, la clave del urbanismo es que el urbanismo jurídico, la esencia del urbanismo jurídico es la democracia y es la polis. Y por eso, como nos dice Norberto Bobbio, ¿no? Política y derecho es lo mismo. Así es. Porque finalmente la política y derecho, la polis es el asunto de las ciudades, lo público. El urbanismo está hecho de reglas. Y el urbanismo exactamente son estas reglas, ¿no? Entonces, ahorita para ir aterrizando en el caso, por ejemplo, de México, México tiene una tradición jurídica internacional muy interesante. Obviamente no es solamente en materia urbana, sino es desde los principios liberales, ¿no? Del siglo XIX y después desarrollados en el siglo XX, ¿no? Donde empieza el constitucionalismo social, ¿no? Pero México ahorita en el contexto de las naciones después de Hábitat 3 podemos decir México está, está al día. Al día. No sé si decir de avanzada. No, al día. Pero está al día. Fíjate, cumplió el compromiso porque desde Hábitat 1, con el presidente Echeverría, pues llega con la primera ley general de asentamientos humanos, ¿no? Luego con el presidente Salinas, en el proceso de Hábitat 2, de todo este contexto internacional de Hábitat 2, México expide la ley general de asentamientos humanos de 93, y para Hábitat 3, posteriormente a la conferencia, se expide la nueva LGH o TDU, ¿no? La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, que se pudo haber llamado Ley de Ciudades, ¿no? Que era una iniciativa y que no era mala. Y que era la Ley General de Ciudades y Territorio, ¿no? Y entonces empezaron los cuestionamientos, y aquí viene lo interesante del derecho, ¿no? Dicen, ¿pero qué es la ciudad? La estamos llamando ciudad y el concepto jurídico de ciudad no existe. Empezó un debate desde ahí. O sea, yo recuerdo muy bien que pues vamos a quitarle el nombre de ciudades porque si no, no va a prosperar. Si no, no va a prosperar, sí. Y ese es un tema de fondo dentro del nuevo derecho urbanístico, que es lo que decía, como dices tú, México cumple, pero haciendo un análisis real de la legislación en México, como no vamos a sentarnos en México, Brasil, en Colombia, en Ecuador, México, que son las de más avanzadas. Las que mejor van. Yo creo que haciendo un análisis de fondo de la nueva agenda urbana, en este enfoque de las ciudades para todos, estamos muy pobres todavía.
A ver, Muy poco. Hace un momento terminamos ahorita una conferencia que tú dijiste sobre justicia y procedimiento judicial en materia urbana. ¿Qué opinas de las procuradurías en México? Fíjate. ¿Qué hacemos con ellas? A ver, aquí hay un tema interesantísimo. Uno de los ejes, por ejemplo, en los transitorios de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, habla, en el caso de México, para no referirme a todo el nombre completo, habla de la creación de una subprocuraduría especializada derivada de la SEDATU, que es esta entidad nacional, ¿no? Que se va a transformar supuestamente la Procuraduría Agraria en una Procuraduría Urbana Nacional, exactamente, ¿no? O sea que ahí yo creo que van a incorporar, no sé si una subprocuraduría de ordenamiento territorial, pero aquí está, la clave de esto radica en lo siguiente, y es lo que hemos visto en muchos casos de Latinoamérica. Si realmente queremos que haya un verdadero defensor público, que garantice... Un ombudsman, sin llegar a esa figura media sí, pues que finalmente abstracta, fíjate que aquí lo que estamos observando es, si esta figura es de solamente representación, si es solamente de promoción y de interlocutor ante las autoridades, ante las autoridades de forma, los ministerios públicos o ahora las fiscalías, ante las contralorías, las contralorías órganos de control de la conducta de los servidores públicos. Sí, si es eso, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que se requiere realmente para que tenga dientes es que tenga facultades realmente de investigación y de sanción. Como en la materia ambiental. O sea, que tiene sus problemas también, tiene sus vicios, pero hay un respeto. Con esa frontera, con la libertad municipal. O sea, ¿qué pasa con ese 115 que en la fracción quinta, en las primeras dos fracciones A y B, nos dice la zonificación y las licencias son facultades estrictamente exclusivas del municipio? Ahorita, el año pasado que estuvimos en Argentina haciendo un análisis precisamente de todos estos fenómenos, allá fue con el Ministerio Público de Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, un ministerio público con estas facultades de dientes y sanción. Uno de los temas que el urbanismo nos obliga a replantear es el sistema de competencias, por ejemplo, ¿no? Porque nuestro sistema de competencias iberoamericano, latinoamericano, a partir de un esquema tradicional donde los centros de población eran muy pequeños, medianos, y era muy fácilmente identificar lo que era una provincia, lo que era una entidad local y una entidad nacional, virreinal incluso. Con la expansión demográfica de la ciudad, de las zonas metropolitanas, se rompe. Entonces estamos tratando de entender un fenómeno constitucional con base en una situación de facto jurídica, que es la constitucional de los municipios, considerando que pues ellos nacieron con una realidad diferente a la que tenemos ahorita. Y entonces viene temas como el de la Procuraduría, dice, claro, entonces, ¿qué va a pasar con las atribuciones de los municipios, que son sus facultades también de derecho sancionador, de derecho urbanístico sancionador, cuando tengo una entidad nacional, que es esta subprocuraduría, ¿no? Que dice, bueno, voy a tener todas las facultades para velar la custodia y la representación de los derechos urbanos de los residentes y los municipios? Y el Estado, ¿no? Ahorita metiste municipios, ahora el Estado, ¿qué va a pasar con el Estado, no? Es un tema interesantísimo. Es un tema interesantísimo de un debate actual, ¿eh? Lamentablemente, en la armonización de las leyes, los estados que han entrado a hacer, han intentado hacer la reforma, que la verdad, en los casos en los que ya ha sucedido, ha sido algo, pues, de baja calidad, para no decir más, ¿no? Lamentablemente, el tema se ha vuelto un conflicto porque algunos gobernadores creen que es el momento de quitarles algunas facultades a los municipios. Y en otras los municipios dicen, esta es la oportunidad de hacerme con más fortalezas para que el gobernante ya no me sea la autoridad que me da la luz, sino que yo pueda decidir abajo todo sobre el suelo. Y ahí es donde hay una incomprensión. ¿Coincides conmigo? Totalmente. Fíjate que ahorita que estás tocando por ejemplo, hay dos aspectos interesantísimos que incluso, hablando de este evento que tuvimos hace rato, del judiciario y el poder judicial cuando aplican urbanismo, en el caso de México, o sea, para que veamos este choque que está habiendo histórico entre el marco constitucional y la realidad urbanística, un caso, por ejemplo, son las áreas de donación. En las áreas de donación hay criterios ya de la Corte, ¿no? Una controversia constitucional incluso ya con carácter de jurisprudencia, en la cual el ayuntamiento defiende sus atribuciones para disponer del patrimonio inmobiliario con base en el artículo 115.
Pero el tema aquí es que entonces el ayuntamiento dice, yo puedo disponer y puedo enajenar el espacio público, que es uno de los conceptos nuevos de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, y entonces pues, yo lo puedo enajenar como una atribución exclusiva y propia y absoluta del municipio. Sí, que se vuelve entonces el problema de que están vendiendo las áreas de donación para convertirlas en vehículos blindados, en nómina, en ocurrencias. Fíjate, lo interesante de esto es que el Estado, en este caso Michoacán, el Estado dice, oye, espérame, pero yo soy el regulador del urbanismo con base en el mismo 115 constitucional, y yo digo, te pongo un candado. Siempre se les olvida, ¿no? Ese que dice, los términos de las leyes federales y estatales, que eso es lo que ha dado esa interpretación que yo creo que en algunos casos ha sido radicalmente opuesta al sentido constitucional de defensa del municipio. Yo soy municipalista por eso, pero me ha preocupado porque eso ha permitido una injerencia mayor y autoritaria de los estados, porque entonces hay dictámenes de congruencia para planeación urbana, dictámenes de compatibilidad urbanística ahora para fraccionamientos, para conjuntos urbanos, para hospitales. Que es aberrante que sea el Estado el que los tenga que dar. En algunos estados de la República las leyes lo dicen. Así. Entonces sí, el municipio donde queda. Así es. Y entonces el municipio, en lugar de defender estas atribuciones, defiende las otras, como es la disposición del espacio público. Y entonces se pelea con el gobierno del Estado, presenta una controversia constitucional, y entonces el gobierno del Estado dice, bueno, pero es que yo lo que estoy protegiendo son los derechos fundamentales de los residentes para que, como tú bien comentas, no hagan carros blindados o carros particulares, ¿no? Sí, o sea, para que no turismo institucional. O sea, me quedo sin nómina y entonces pues me dedico a la venta de espacios públicos y aquí el tema delicado es que la Corte le otorga la razón al municipio. Sí. Le dice, tú tienes facultades de disposición absoluta de tus bienes, y entonces aquí viene, este es un caso interesantísimo porque esto incluso lo discutimos en Surabaya, en Indonesia, en las reuniones preparatorias, como un modelo de México para todo el mundo, porque lo más grave de esto es que aún que basemos nuestro sistema constitucional en esta disposición libre del patrimonio inmobiliario municipal, en el nuevo enfoque de la nueva agenda urbana, pero sobre todo del derecho internacional, esto puede vulnerar por el derecho mínimo vital que está reconocido en los pactos y las convenciones internacionales. Entonces nos encontramos que igualmente en esta evaluación que estamos haciendo, por ejemplo, la Ley General de México, que esta Ley General puede ser una ley conceptualmente, preceptualmente muy, muy interesante, como dices, pero puede vulnerar ya no solo con la Constitución, sino se puede contradecir con la nueva agenda urbana y sobre todo con los pactos internacionales. Y para los jueces esto va a ser verdaderamente romperles la cabeza. Y ahorita, por ejemplo, lo que está, como decías, en este side event que tuvimos oportunidad de participar, si en España estamos hablando que hay más de 90 instrumentos de regulación urbanística que están siendo declarados con efecto de nulidad absoluta, o sea, que no existen desde el momento en que se declara esa nulidad, el peligro que yo le veo, por ejemplo, para México es que nuestra legislación no está preparada para eso. No, y vamos a vivir en unas ciudades irregulares. Ese es el tema, ¿no? Pues lo que decían en España, ¿no? La ciudad compacta se asocia a ciudad legal, pero el fenómeno del derecho urbano real, que estamos proponiendo, es un derecho integral, es un derecho territorial. Y en el territorio, pues hay diferentes tipos de propiedad y diferentes tipos de tenencia, y todos somos residentes de estos asentamientos humanos y todos tenemos los derechos. Este es uno de los temas de fondo. O sea, hay muchas cosas, pero sí estamos preocupados. Pablo, muchas gracias de verdad por el tiempo que nos otorgas aquí a Hacer Ciudad. Hay muchísimos temas, ojalá dentro de algunos meses, semanas, podamos vernos de nuevo y seguir dándole seguimiento a esta implementación de la nueva agenda urbana, a esta efectiva reglamentación, a esta efectiva institucionalización de los paradigmas que se están tratando ahora y que pues tenemos en México mucho que hacer. Demasiado, y creo que las autoridades, con su cierre, no se han dado cuenta de la puerta que se abrió y de esta caja de Pandora. Y ahí viene otra vez el proceso electoral y ahí vienen otras nuevas autoridades y hay que volver a empezar. Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A la orden. Perfecto.